Lo que yo estoy hablando está en los apuntes y ustedes pueden con más tiempo dedicarse a leerlos con más detención, porque hay muchos versículos a veces que yo no se los estoy leyendo para ir un poquito más rápido. Estuvimos en la última página, en la número 10 creo, ¿no es cierto? O la 9. La 9. La página 10 dice el Padre Nuestro, guía de oración. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, ustedes saben que los discípulos veían a Jesús orar, veían la constancia, el tiempo, lo iban a buscar al monte y estaba orando, y a veces hay situaciones que aparecen en las Escrituras hasta un poco extrañas. Por ejemplo, cuando comenzaron el ministerio de Jesús en Capernaum, ahí dice la Escritura que Jesús estuvo todo el día sanando, echando fuera demonios y predicando el reino, y toda la ciudad se agolpó en la puerta de esa casa. Y los discípulos, cuando vieron a tanta gente, no sé cuánto será toda la ciudad, vamos a decir que las ciudades eran pequeñas, habría 2.000, 3.000 personas, 4.000 quizá, y los discípulos fueron a llamar a Jesús entusiasmados y no lo encontraron en su habitación. Y entonces dice la Escritura que lo fueron a buscar al monte, porque ellos sabían, cuando Jesús no estaba, se separaba para orar. Y cuando lo encontraron ahí, le dijeron, vamos que toda la ciudad está agolpada esperando. Y Jesús dice, no, tenemos que ir a otros lugares a predicar también el reino. Y sin entrar a la ciudad, así como estaba, se fueron a predicar a otras ciudades. Y los discípulos, al ver la vida de oración de Jesús, al final se dan cuenta ellos que no es lo mismo, que Jesús sabía cómo orar, sabía qué oraba, cómo hacía para pasar tanto tiempo orando. Y le preguntan, Señor, enséñanos a orar, explícanos cómo se hace. Y Jesús no les dijo, bueno, tienen que dedicar tiempo a la oración, no. Jesús les dio justamente esta guía de oración que es el Padre Nuestro. Y le dijo, ustedes cuando oren, tienen que, vosotros pues oraréis así. Y hay 7 frases. La primera dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No sé cuántos conocen el Padre Nuestro acá. Los católicos seguros. Una vez me tocó en no sé dónde, me dijeron, bueno, podemos rezar el Padre Nuestro, pensando, no sé, que yo era... Y yo no sabía ni por dónde empezar, porque yo venía de la iglesia evangélica que, como lo usan los católicos, ellos no lo usan. Venga tu reino, la segunda frase. La tercera frase, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La cuarta frase, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. La quinta frase, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sexta frase, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y la última frase termina como comienza, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. No tenemos la menor duda de que estamos en una guerra espiritual. El apóstol Pablo lo dice claramente en Efesios capítulo 6, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Y contra esta guerra espiritual, las armas humanas, intelectuales, teóricas, nuestro carácter no sirve. Nuestras convicciones, nuestra firmeza tampoco. Hay armas espirituales que Dios nos ha dado y solamente con estas armas podemos avanzar y vencer. Y yo les quiero decir que como nunca estoy convencido de que hay guerra contra los santos. Apocalipsis capítulo 2, si ustedes me escucharon el año pasado en el retiro de Máximo Paz, yo sigo predicando lo mismo. Apocalipsis 12 dice que como Satanás no pudo vencer a la mujer que iba a dar a luz, se volvió contra la descendencia de ella para hacer guerra contra ellos. Usa esa palabra, guerra. Y dice, y estos son, la descendencia de la mujer,
los que guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Es decir, es una descripción de un discípulo, de un cristiano, de alguien que tiene la palabra y la guarda y tiene el testimonio de Jesús. Esa frase en la Escritura significa la presencia de Dios en su vida. Cuando se hablaba, por ejemplo, del tabernáculo del testimonio, significaba que era una carpa donde estaba la presencia de Dios en medio de esa carpa cuando ellos iban por el desierto. Esta frase, el testimonio de Jesucristo, literalmente es la presencia de Jesús en sus vidas. ¿Y quién tiene la presencia de Jesús en sus vidas en el planeta Tierra contra el cual el diablo viene a hacer guerra? Solamente la iglesia, porque los que no conocen a Cristo no tienen la presencia de Cristo en sus vidas. Nosotros, dice la Escritura, que el Espíritu Santo va a estar con nosotros y en nosotros. Entonces es claro de que Satanás en el último tiempo está haciendo guerra más contra la iglesia, y no sé si contra la iglesia, discúlpeme, porque hay que ver lo que es iglesia hoy. Hay tanta confusión en la madeja que no sé lo que es iglesia o no. Quizás no sea contra la iglesia, sino que sea contra aquellos que específicamente guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, hombres y mujeres fieles, discípulos, diríamos nosotros, que están siguiendo al Señor. Y esa guerra espiritual es contra cada uno de aquellos que guardan la palabra y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuáles son las armas que tenemos que usar? Son básicamente dos armas, la oración y la palabra del Señor. No hay mucho más. Dios no nos dejó mucho más. No es tan complicado ni tan difícil. La oración y la palabra del Señor. La palabra del Señor, porque el arma del diablo es la mentira y tenemos que llenarnos de la verdad de Dios y conocer esa verdad. Y la oración, porque es la que mantiene nuestra comunión con Cristo y la presencia de Cristo en nosotros. Y a través de la oración oramos contra todo lo que se levanta contra Dios, y a través de la palabra nos llenamos de la verdad de Dios. Y esas dos armas, con esas dos armas Satanás es un enemigo que está vencido, porque está vencido por la cruz. La única arma que le queda a Satanás es la mentira, y él domina sobre los hombres por medio de la mentira. Y los discípulos, cuando les piden a Jesús que le enseñen a orar, Jesús le está dando este recurso. Ahora, desde San Agustín y quizás antes para acá, todos los hombres de Dios en la historia de la cristiandad, estoy hablando también de Wesley, de Moody, de Spurgeon y de otros más, ellos estaban convencidos que el Padre Nuestro no era una oración para repetir así rápido como se suele escuchar, sino que más bien era una guía de oración, eran una especie de ayuda de cómo orar. Y cada frase contiene en sí misma todo lo que abarca la vida de una persona, desde la vida personal, desde su relación con Dios, su relación con los demás hombres. Y cada frase es para que usemos como guía en nuestra oración. Entonces, creemos que es así, y tuvimos aquí la visita de un pastor, no sé si ustedes escucharon nombrar, de Paul Chong-Gi-cho, de Corea, de Seúl creo que es, y él en el Luna Park predicó acerca de esto, predicó de la oración del Padre Nuestro como una guía de oración. Y después de esa predicación, Jorge Mitián, que escuchó eso y estaba presente, predicó también en una reunión general a los pocos meses, porque él ya lo había predicado hacía 10 años. Y bueno, por alguna razón nadie había escuchado demasiado lo que él había dicho. Y ahora, cuando escucha a Paul Chong-Gi-cho predicar lo mismo, se animó y en una reunión unida que hubo, volvió a hablar de eso y el mensaje se llamó ¿Cómo orar más de 1 hora por día? Esa frase sale de que Jesús le dijo a los discípulos, ¿se acuerdan? Cuando les pidió que oraran por él, pero ustedes no pudieron velar, orar ni 1 hora, no pudieron. Entonces de ahí más o menos
pero no significa que tenemos que orar 1 hora. Podemos orar 1 hora 10, 1 hora 20, no hay ningún problema. El tema es, más bien, es que oremos conforme a la voluntad de Dios. Y Jesús aquí nos enseña cómo orar. No tenemos que ir a buscar una estructura para orar fuera de la Escritura porque la tenemos. Es una bendición tenerla. Entonces tenemos que aprovechar y usar estas 7 frases para justamente nuestra vida devocional de oración. Tiene otra ventaja esto, nosotros lo venimos practicando desde hace algunos años, que a veces uno no tiene toda la hora completa para orar, o 1 hora y media. Entonces lo que se hace es tomar 1, 2, 3 frases y después, me tengo que ir a trabajar, me tengo que ir a estudiar, no puedo seguir. Bueno, pero ya sabés que hoy oraste las 3 primeras frases. En otro momento podés orar 2 más. En otro momento hay frases, ahora lo vamos a ver, que uno puede orar mientras viaja, mientras maneja, mientras cocina, mientras lava. Se puede orar y uno puede continuar hasta completar la oración. Es claro que la oración del Padre Nuestro como guía de oración es una oración para hacer todos los días, porque dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces quiere decir que es una oración que se ora todos los días. Jesús quiso también incluir eso. Así que lo normal de un discípulo sería que oráramos por lo menos 1 hora y que oráramos con sabiduría conforme a la guía que el mismo Jesús, a quien seguimos, nos enseñó. Recuerden que el Padre Nuestro es la respuesta de Jesús a enséñanos a orar. ¿Y quién de nosotros no necesita aprender a orar? ¿Quién puede decir yo no necesito nada porque ya sé cómo se ora? Continuamente necesitamos aprender. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta, creo que no se ha tomado en cuenta por siglos esta oración como corresponde. Creo que también es una de las cosas que Dios está restaurando. Que aprendamos a orar conforme a su voluntad. Así que entendemos que más que una simple oración que tenemos que hacer literalmente, esta oración es una guía de oración. Yo me salté ya 2 páginas. Estoy en donde dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué número es? 12. Bueno, ¿qué hacemos en esta frase? Bueno, sencillamente es la primera frase de la oración donde Jesús nos enseña a bendecir, a adorar, a alabar el nombre de Jesús, el nombre de Dios, el nombre del Padre. El cielo está abierto, podemos entrar en comunión por la sangre de Cristo. Y por la sangre de Cristo tenemos el camino abierto para entrar a la presencia de Dios. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a alabar a Dios, vamos a engrandecer el nombre de Dios, vamos a decir, alabar es hablar bien, ¿no es cierto? Bendecir es bien decir, es decir, decimos frases que alaban el nombre de Dios, sin involucrarnos a nosotros. Algunas veces hemos dicho, hermanos, vamos a alabar a Dios sin involucrarnos a nosotros. Y algunos empiezan, Señor, gloria a tu nombre, gracias porque te conocimos, porque nos diste esto, ya estamos otra vez nosotros metidos en el medio. Como que no podemos alabar a Dios sin involucrarnos a nosotros. Pero alabar a Dios es decir frases que engrandezcan su nombre. Señor, cuán grande es tu nombre. Los salmos nos ayudan muchísimo. Si queremos alabar a Dios, tenemos que leer los salmos. Quizás tenemos que orar con los salmos abiertos. Ángel Negro en una oportunidad, en un retiro, hizo esta práctica. Vamos a aprender a orar con las Escrituras. Vamos a orar lo que dice la Biblia. Y fue tremendo lo que sucedió en ese retiro, un retiro de jóvenes era. Porque había que tomar un pasaje donde se engrandece el nombre de Dios y comenzar a orar con esas mismas palabras. Entonces los salmos nos pueden ayudar. David dice, cuando miro los cielos, que
que tú le hiciste, ¿cómo es? Obra de tus manos, la tierra, el cielo y las estrellas, y no sé cuántas cosas. Digo, ¿qué es el hombre para que dé él? Oh Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Un día emite palabra otro día, y ahí está alabando como la naturaleza, y no sé. Dedicamos un tiempo para santificar el nombre de Dios. Santificar es reconocer la santidad de Dios, reconocer la grandeza de Dios. 5 minutos, no sé, 3 minutos, 10 minutos, no sé cuánto. Quizás también ahí podemos hablar en lenguas, porque dice Romanos capítulo 8 que cómo vamos a pedir, no lo sabemos, pero el Espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo recibí lenguas justamente por eso, porque había recibido el bautismo del Espíritu Santo hacía 20 días y nos habíamos propuesto solamente alabar a Dios sin pedir nada. Lo único que podíamos hacer es agradecer. Y realmente, si ustedes se ponen en este ejercicio, bueno, voy a alabar a Dios, nada más, ustedes se van a dar cuenta que a los 2 minutos no saben más qué decir. Porque es así, es una realidad de lo que nos pasa. No estamos muy ejercitados en esa área. Por eso hay que ir a los salmos y aprender de David, que era un gran alabador, un gran adorador. Y claro, como yo no sabía más que decir, qué grande que sos, qué poderoso, qué sé yo, y ahí estaba, de repente empecé a hablar en lenguas. Y yo creo que empecé a hablar en lenguas porque Dios se compadeció de mí y dijo, este inútil no sabe qué decir. Voy a darle un lenguaje nuevo para que hable en lenguas, y entonces yo hablaba en lenguas hasta media hora o más, no tenía problemas. Y yo creo con todo mi corazón que cuando hablaba en lenguas y estaba alabando a Dios, que yo estaba alabando a Dios en lenguas. Bueno, esta es la primera frase del Padre Nuestro. Empezamos engrandeciendo el nombre de Dios. También quiere decir que empezamos poniendo a Dios en el centro de nuestra vida y no nuestras necesidades. Porque lo primero que hacemos cuando empezamos a orar, Señor, gracias por este día, y te pido que hoy en el trabajo, y te pido que esta mujer que está enferma, y que mi mamá, y que mi tía, y que yo, y te pido que, y estamos ahí pidiendo. Y está bien que pidamos, pero van a ver ustedes que hay un orden, que Dios, hay un momento que dice tienen que pedir. Pero lo primero en nuestra oración es santificar el nombre de Dios. Y ahí estamos 5 o 10 minutos que estamos orando, santificando su nombre. El Salmo 8 lo tengo aquí, no me di cuenta, dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Próxima página, venga tu reino. Y esta es la segunda cosa por la que tenemos que orar siguiendo la guía. Señor, venga tu reino. Con razón, eran 19. ¿No está en ninguna? Bueno, me van a tener que escuchar entonces, tomen nota. No, pero ustedes se dan cuenta que la que tienen ustedes es hágase tu voluntad, ¿no? Bueno, esa es la tercera frase. La segunda es venga tu reino. Es importantísima esta, les voy a dar copia. No sé cómo yo tengo entonces, si ustedes no tienen. Algo pasó. Sabemos que hay 2 reinos, nosotros conocemos perfectamente ese lenguaje, el reino de las tinieblas, el reino de la luz. Cuando oramos venga tu reino, estamos pidiendo que venga el reino de Dios sobre aquellos que viven en tinieblas. El príncipe de este siglo es llamado también el dueño, el que gobierna en la potestad de las tinieblas. Y tenemos que orar cada día, Señor, venga a tu reino, porque hay una lucha espiritual alrededor nuestro. Y aquí oramos para que el reino de Dios llegue a nuestro país, que llegue a nuestra ciudad, que llegue a nuestras vidas, a nuestras familias, a donde nosotros queremos, porque hay tinieblas a nuestro barrio. Y oramos, Señor, venga a tu reino y se haga tu voluntad.
venga tu reino. Aquí es donde tenemos el cuaderno con los contactos, con las personas por quienes tenemos carga, porque cuando estamos orando por alguien que no conoce al Señor, es alguien que está viviendo en el reino de las tinieblas. Y lo que queremos que suceda es que sea rescatado del reino de las tinieblas y pasado al reino de la luz, al reino de Dios. Y estamos orando por esa persona con un nombre, un apellido, con una cara, un rostro en nuestra mente, diciendo, Señor, venga tu reino. Y en esta parte de la oración es cuando tenemos un cuaderno que se llama cuaderno de la parcela, una hoja, donde tenemos todos aquellos por quienes estamos queriendo que el reino de Dios llegue. Tendría que ser mucha gente, aproximadamente por lo menos 100 personas, porque nosotros estamos rodeados en nuestro trabajo, en nuestro barrio, en nuestra familia, en nuestras relaciones con los padres de los chicos nuestros que van a la escuela, los que tienen chicos en la escuela. Estamos relacionados con más o menos esa cantidad de gente. No quiere decir que le hayamos predicado a todos, que a todos estemos visitando, no, pero tenemos los nombres anotados. Y cuando llegamos a este punto tomamos 3 o 4 o 5 nombres y oramos por esas personas con nombre y apellido. Señor, venga tu reino. Que Satanás no les ciegue el entendimiento, que cuando le vaya a predicar la tierra esté preparada. Señor, que tu voluntad se haga sobre esta vida, que venga tu reino y sea hecha tu voluntad sobre esta vida. El apóstol Pablo, lo dije antes, dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto es 2 Corintios 4, 3 y 5. En los cuales el Dios, con minúscula, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Qué es lo que hace el diablo? Ciega los entendimientos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz de la gloria del Evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Señor, venga tu reino. Hay una guerra espiritual contra Satanás, que es el Dios de este siglo, que se encarga de cegar los entendimientos. Y esa guerra espiritual la peleamos en la oración. Y si tenemos 4 o 5 nombres y podemos orar por situaciones específicas, porque son personas que conocemos, a lo mejor personas que están sufriendo, personas que tienen problemas de enfermedad, personas que tienen problemas de familia, o personas que simplemente por nuestro trato y nuestro conocimiento amamos, aprendimos a querer y está dentro de lo que corresponde a nuestra parcela. Esto de la parcela viene de hace mucho tiempo, no sé si lo trajo Iván o ya Iván lo aprendió de antes, pero lo que decíamos era que cuando Jesús explica la parábola del sembrador, dice, el campo es el mundo. Así dice Jesús. La semilla es la palabra del reino y el sembrador es el que siembra. En ese campo, que es el mundo que nos rodea, Dios nos asignó a cada uno de nosotros un pedacito de tierra para que sembremos y cosechemos, para que limpiemos, saquemos la maleza, saquemos las piedras, saquemos todo lo que estorba, demos vuelta a la tierra, la abonemos, para que la reguemos, para que pongamos la semilla y para que cultivemos, para que llevemos fruto para el reino de Dios. Tu parcela es tuya exclusivamente, nadie puede meterse ahí. Podemos decirte, mirá, a mí me dio resultado esta semilla, a mí me dio resultado este fertilizante, a mí me dio este resultado tal cosa. Se puede ayudar en ese sentido y la iglesia ayuda a eso, pero nadie puede meterse en tu parcela. ¿Por qué? Porque yo te digo, yo no tengo carga por tu vecino de enfrente de tu casa. Ni sé quién es, ni sé cómo se llama, ni ninguno de nosotros podría abarcar el vecino de cada uno de los otros. Ni tengo carga por tu compañero de trabajo si trabajas en una empresa, o por tu compañero de estudio, tu compañera si estás estudiando. Es tu parcela. Son las personas que Dios puso bajo tu responsabilidad, los que están en contacto con vos.
Eso lo vamos a hablar ahora cuando hablemos de evangelizar. Pero esa parcela que tenemos, Dios está esperando que cada uno de nosotros ejerzamos sobre esas personas nuestro sacerdocio. ¿Cómo lo ejercemos? Pidiendo a Dios, Señor, venga a tu reino, que se convierta, que te conozcan, que el Espíritu Santo lo convenza de pecado, de juicio. Señor, dame oportunidad, dame palabra. Y así oramos por esa persona, la tenemos en la mente y estamos clamando a Dios. Y ahí estamos otros 5 o 10 minutos y ya pasaron 20 minutos, 15 minutos de oración. Y ahora viene la tercera frase, que sí tienen ustedes la copia, que dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y en este punto rogamos a Dios, pedimos que su voluntad sea hecha. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios? Como se hace en el cielo, que se haga aquí también en la tierra. Si hay un lugar donde la voluntad de Dios es resistida, es en la tierra. Nuestra carne, nuestro orgullo se resiste a hacer la voluntad de Dios. Nuestra voluntad tiene que ser quebrada cada día delante de Dios y todos los días tenemos que experimentar esa entrega de nuestra vida al Señor. Sea hecha tu voluntad, deberíamos hacer una revisión, porque es una frase abstracta si no le ponemos nombre y apellido. Yo estoy haciendo tu voluntad, Señor. Yo estoy viviendo en el centro de tu voluntad. Como operario, como patrón, como vecino, como hijo, como padre, como madre, como esposo, como esposa, como docente, como lo que sea. ¿Estoy haciendo tu voluntad? Porque lo que estoy orando es, Señor, sea hecha tu voluntad, así como se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra. Y ahí en esa oración toda resistencia tiene que desaparecer. Tenemos que despojarnos, como dice el apóstol Pablo, del viejo hombre. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre y tenemos que decir, amén, Señor, sea hecha tu voluntad y no la mía. Y aquí también usamos el cuaderno de oración para anotar los nombres de personas con quienes nos reunimos en el grupo familiar, nuestros líderes, nuestros pastores, los hermanos que conocemos, con quienes estamos juntos, y orar por ellos. Señor, que sea hecha tu voluntad en la vida de este hermano, que sea hecha tu voluntad en la vida de esa hermana, porque Dios nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, no Padre mío. Es decir, es una oración que abarca no solamente a nosotros y nuestra vida, sino que también abarca a nuestros hermanos. Y es aquí, en este punto, donde oramos para que sea la voluntad de Dios en la vida de ellos. Aquí tenemos que tener un listado con los nombres de hermanos con quienes tenemos mayor intimidad, con pastores y líderes de nuestra propia congregación o de otras que conocemos por su relación con nosotros y su ministerio, abarcando todo lo que podamos. Bueno, esta es una oración que hacemos por nosotros mismos como una revisión si estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahora, ustedes imaginen un instante esto. Esta oración orada todos los días, donde yo me tomo 5 o 10 minutos para revisarme, en primer lugar, mi propia vida y después orar por otros. Y me reviso si estoy haciendo la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, que es fiel, que mora en nosotros y que nos anhela celosamente, nos va a decir, sí, estás haciendo, pero en tal área no estás haciendo la voluntad de Dios. O Dios te va a decir más directo, vos sabés que no estás haciendo mi voluntad, que estás haciendo la tuya, en tal cosa o en tal otra. Ahora ustedes imaginen un pueblo que todos los días se presenta delante de Dios, que revisa su vida, que no hace falta revisar 10 años, hace falta revisar 24 horas nada más, porque ya oró ayer y antes de ayer. ¿Vieron cómo es el tema? Por eso es una oración de cada día. Y un pueblo que acomoda, ajusta cualquier desajuste pequeñísimo, porque estamos hablando de 24 horas.
ajusta ese desvío a la voluntad de Dios y vuelve a estar en el centro de la voluntad de Dios. Yo le digo que es un pueblo invencible, es un pueblo lleno de la gloria de Dios. Por eso entiendo por qué Jesús mandó a orar de esta manera, porque nos sirve. Y también estamos orando para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestros hermanos que están cerca nuestros, que nos rodean. Entonces, algo tremendo va a empezar a suceder, porque es un pueblo que comienza a andar en santidad, que comienza a responder a lo que Dios siempre quiso, tener un pueblo que viviera conforme a su voluntad. Cuando Él levanta a Israel, no quiere otra cosa más que eso. Si ustedes leen todas las indicaciones de la ley, tienen que hacer como yo les dije. Y si ustedes hacen como les dije, los voy a bendecir. Y hay una serie de bendiciones ahí en Deuteronomio 28. Léanlo, acuérdense, porque ese pasaje tiene 68 versículos y se les va a poner la piel de gallina. Les voy a decir por qué. 15 versículos, es decir, 14 versículos, Dios dice todo lo que te va a bendecir si haces su voluntad. Y todos los demás, que no saqué la cuenta de cuántos son los que faltan, 68 menos 14. Todos los demás te ponen la piel de gallina porque es lo que Dios te dice que te va a pasar si no haces su voluntad. Y lo más increíble es que Israel escuchó esa voz de Dios diciéndole eso. Israel fue rebelde, hizo exactamente como Dios le dijo que no había que hacer, y exactamente como Dios le prometió que les iba a pasar, así les pasó cada vez. A través de los siglos, cada vez ellos se rebelaron contra Dios, hicieron exactamente como Dios les dijo. Dios les dijo, no vayan a adorar a los dioses que adoran esas naciones, y les da órdenes estrictas sobre un montón de cosas. Léanlo, son versículos. Y si lo hacen, le va a pasar esto y le va a pasar aquello. Ustedes van a sembrar y otro va a comer lo que ustedes sembraron. Ustedes van a tener hijos y sus hijos van a ser esclavos de otras naciones. Y así les pasó. Y qué sé yo cuántas cosas. Uno se pone... te agarra un miedo bárbaro, porque te va a salir tumores, y te van a salir pestilencia, y te va, qué sé yo, cuántas cosas. Y tu ganado no va a parir, y las vacas y las ovejas que vos críes es para alimentar a tu enemigo. Y así le pasó. Entonces imaginen que Dios pueda tener un pueblo que cada día se presenta delante de Dios. Señor, sea hecha tu voluntad. Estoy haciendo tu voluntad. Y que Dios te pueda decir, mirá, no estás haciendo mi voluntad. Porque hoy tenías que haber hecho esto y no lo hiciste. O porque estás equivocándote en el trato con esta persona. Como le hablaste ayer a este hermano, no funciona. Y Dios te va a mostrar. Porque si hay alguien que anhela tener un pueblo que hace su voluntad, es Dios. Entonces aquí hay otros 10 minutos más y se nos fueron casi 20 minutos de oración, 25, casi media hora orando. Estoy diciendo cómo, siguiendo la guía esta de cómo orar más de 1 hora por día. La próxima página dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y aquí qué vamos a pedir? Bueno, aquí vamos a pedir el pan nuestro de cada día. Que Dios nos dé hoy lo que tenemos que comer. Ahora, para poder tener comida hace falta plata. Y para poder tener plata hay que trabajar. Y para poder trabajar hay que tener salud. Entonces, ¿qué incluimos en este? Todos los que les falta trabajo, todos los que están enfermos. Conocemos hermanos que sufren de diferentes enfermedades o tienen diferentes problemas de salud, y ahí oramos, intercedemos, tenemos un listado. Nosotros ahora, ahí en San Miguel, tuvimos 2 hermanos que trabajaban por su cuenta y se quebraron, los dos se quebraron, uno la pierna, el hueso, y el otro el tendón. Están enyesados, van a estar por mucho tiempo. Bueno, no solamente oramos, también en forma práctica hay que ayudar, obviamente.
Y de paso les quiero decir que cuando oramos por los enfermos, por los que padecen, por los hermanos que no tienen trabajo, el Espíritu Santo te va a decir, anda y hace esto, hace aquello, ayúdalo con esto, ayúdalo con lo otro. Un hermano, yo no lo supe por él, lo supe por el beneficiado, tenían problemas de trabajo, no tenían nada en la casa, y un hermano orando justamente esto y orando por esa familia, el Espíritu Santo le dijo, ahora cuando termines de orar, tu esposa te está esperando para ir al supermercado y hacer la compra de la semana. Bueno, lo mismo que pongas en tu changuito, ponelo en otro para esta familia que por quien estás orando. Así que él iba con un changuito y la esposa con otro. La esposa ponía un paquete de arroz, él ponía un paquete de arroz. Un paquete de hierba, ponía un paquete de hierba. Y cuando fueron, esto es para este hermano, esto es lo nuestro. Cuando llegaron a esa casa y bajaron toda esa mercadería, estos hermanos que me contaron a mí, los beneficiados, se pusieron a llorar porque no tenían para comer. Y ahí apareció fideos, arroz, azúcar, yerba, aceite y otras cosas más, leche para los chicos. Bueno, Dios obra a través de la oración. Dios nos habla a través de ese medio, más que de ninguna otra cosa. Y acá estamos orando unos por otros, por las necesidades de uno. A lo mejor conocimos un hermano que está trabajando 12 horas o 15 horas para ganar 1.000 pesos y no le alcanza para nada y no tiene tiempo para las reuniones. Oramos para que Dios le dé un trabajo mejor. ¿Por qué no? Tenemos que orar para que Dios le dé un trabajo mejor. ¿Y a quién le vamos a pedir? Nosotros no tenemos una empresa para dar trabajo a todo el mundo. Pero somos incapaces de solucionar el problema de ese hermano. Pero Dios es capaz. ¿Y a quién le vamos a pedir? Al que es capaz. Y aquí tenemos un listado de oración de todas las necesidades de nuestra congregación, comenzando por el grupo familiar y siguiendo por los otros grupos, depende del número que sea la congregación. Siempre hay grupos que están más relacionados unos con otros y siempre conocemos las necesidades de unos y de otros. Y oramos aquí, tenemos un listado y oramos por todas esas necesidades, por salud, por trabajo, para nosotros también. De paso agradecemos la salud que tenemos y la salud que tienen nuestros hijos. Y si sabemos de alguien que está con un problema, una dificultad, oramos todos los días por esa persona para que no le falte ni el pan, ni el trabajo, ni la salud. Y si le falta, que Dios se lo dé. Y ahí estamos otros 10 minutos, no sé, 5 minutos, 10 minutos orando. Depende de la cantidad de enfermos y de desocupados que tengamos. Pero estamos orando por todas esas necesidades de los que nos rodean. En esta oración aprendemos a sufrir con el que sufre, a llorar con el que llora y también, que es lo más difícil, a alegrarnos con el que se alegra. ¿Por qué es lo más difícil? Y porque el corazón del hombre está tan desviado, somos tan egoístas, que cuando le va muy bien a alguien, en vez de alegrarnos, esto es una frase real, hermano, tengo 40 años en el reino, conozco bastante del paño este. La frase, anda a saber cómo consiguió tanta plata. No se le ocurre decir, gloria a Dios, que tiene un 0 kilómetro, qué bueno. Sí, yo me alegro tanto cuando veo hermanos que tienen coches buenos. Me alegro muchísimo, porque yo digo, Señor, necesitamos esos coches para el reino, para ir, para venir, para visitar, para hacer viajes al interior, para ir a los retiros. Necesitamos eso. Tenemos que alegrarnos cuando a alguien le va bien y que tenga mucho y le sobre y tenga, qué sé yo, 10 veces más de lo que necesita. Y saben que es más fácil llorar con el que llora que reír con el que ríe. No sé por qué, o sí sé por qué, porque el corazón es así. En esta oración sincera, en este clamor, también Dios toca nuestro corazón para que compartamos nuestro pan con el que no tiene. El Espíritu Santo hace muchas cosas en nuestras vidas en ese momento. Bueno, y acá se fueron otros 5 o 10 minutos. La próxima frase es, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos
a nuestros deudores. Yo quiero decirles que esta frase es el corazón de esta oración. Miren, cuando Jesús termina de enseñar el Padre Nuestro, no vuelve sobre ninguna otra frase, sino que vuelve solamente sobre esta. Y dice a los discípulos: porque si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, vuestro Padre tampoco les va a perdonar a ustedes sus ofensas. Si no somos capaces de perdonar, dice, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. Entonces, esta oración es de cada día. Si yo tuve un problema con un hermano, lo tuve en las últimas 24 horas. Si oré ayer a la mañana y hoy tengo que perdonar, es porque desde ayer a la mañana, porque al que fue antes lo perdoné ayer a la mañana, cuando oré el Padre Nuestro. Pero si tengo que perdonar hoy es porque surgió algo desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la mañana del otro día. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Querido, porque hay cientos de libros sobre sanidad interior para que la gente perdone. Y hay retiros donde la gente va y llora y pasa, y pastor, ore porque no puedo perdonar. Querido, esa historia tiene que terminarse. Jesús la terminó con el Padre Nuestro. No necesitas un retiro para perdonar a tu mamá que te trató mal hace 50 años y que se murió hace 20. No necesitas ese retiro, te tienes que perdonar y solucionas el tema en tu corazón. Cada día se soluciona. ¿Y cómo se soluciona? Haciendo un pacto con Dios. ¿Cuál es el pacto? Señor, yo me equivoco tantas veces, y ahí tenés que confesar tus pecados. Porque vos decís, perdónanos nuestras deudas. Y Dios te dice, ¿qué deuda? ¿De qué estamos hablando? Y vos tenés que decir, no, Señor, porque hice esto, porque hice aquello, porque dije esto, porque no hice aquello. Lo que sea. Entonces aquí hay otra gran ventaja. Tenemos un pueblo de hombres y mujeres que confiesan sus pecados todos los días, que la sangre de Cristo nos limpia de todos los pecados que cometimos y vivimos en santidad y en limpieza. Y no es que voy a confesar una lista de pecados que me pasó hace de un año, que tuve un problema ahí, que yo estaba por la calle y entonces... ¿Qué historia es esa? Todos los días nosotros, Señor, perdónanos nuestras deudas. Y no podés, ustedes saben que no se puede orar así, Señor, perdóname todo lo que hice de malo y la sangre de Cristo me cubre. No, el pecado tiene nombre y apellido. O mentiste, o robaste, o miraste con tus ojos lo que no tenías que mirar, o te enojaste, o hiciste algo. Tiene nombre y apellido el pecado. Y Dios no perdona los pecados en forma genérica. Dios te perdona el pecado que confesás. Entonces ahí estamos delante de Dios, diciendo, perdónanos, perdona nuestros pecados. Y Dios dice, sí, yo te perdono, pero estás haciendo un pacto con Dios. ¿Cómo nosotros perdonamos a nuestros deudores? Y cuando vos confesás tus pecados y pedís perdón, Dios espera la próxima frase de la oración. A ver si vos vas a perdonar tus pecados, sus pecados a los que te deben. Si vas a perdonar las ofensas al que te ofendió. Porque estás haciendo un trato con Dios. Así como yo perdono, vos perdoname. Y Dios dice, bueno, a ver cómo perdonás. Y entonces en ese momento dice Jesús, orando, perdonad. Así dice Jesús, y yo sé por qué dice eso, porque a veces es muy difícil perdonar algunas ofensas, algunos desprecios, algunas cosas que nos hacen. Muy difícil. Pero cuando estamos en oración y estamos con nuestro corazón abierto delante de Dios, a quien no podemos engañar en ningún instante, y nos damos cuenta que nosotros somos mucho más pecadores que la persona que nos ofendió, en ese momento, orando, se puede perdonar. Viene una fuerza del cielo, viene una gracia de Dios, el Espíritu Santo actúa en nosotros, nos capacita para perdonar. Entonces, esta oración es una oración diaria, todos los días, si surge algo, es una cuestión de horas, no más, que yo voy
y pido a Dios que perdone, pido a Dios, hago un trato con Dios y perdono de corazón a cualquiera que me haya ofendido. Eso no quiere decir que el que me ofendió esté delante de Dios libre de culpa porque yo lo perdono. Esa persona que me ofendió va a tener que dar cuenta a Dios y hay juicio de Dios sobre su vida, obviamente. Pero de paso aquí también surge otro tema que también lo tengo visto en retiros especiales de sanidad interior sobre el perdón. Y es esto, que si cuando vos estás orando al Señor, perdóname mis pecados como yo voy a perdonar a fulano que me hizo esto, también vas a ver que Dios te dice, sí, pero vos también ofendiste a fulano, porque la ofensa es un pecado. Y vas a tener que ir a pedir perdón a esa persona. Dentro de las 24 horas, tenés que llamarlo por teléfono y mira, el Espíritu Santo me dijo que yo estuve mal lo que te dije, o lo que hice, o el comentario ese que surgió. Y te pido que me perdones. Si la persona te perdona o no, es un problema de ella, pero vos pediste perdón. Entonces, miren la limpieza tremenda que hay en el pueblo de Dios con esta oración. Ahora, parate un momento en este punto, dice el apunte. Examiná, revisá, te vas a acordar de tus pecados. También a quién ofendiste, a quién lastimaste, a quién mentiste, o qué pensamiento sucio diste lugar, qué codicia tomó lugar en tu corazón. Examina tu corazón, haz un examen de conciencia. Si todos los días lo hacemos, no tendremos cuentas pendientes con Dios. Será la higiene espiritual que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Más abajo del apunte dice, no ores diciendo, Señor, te pido que me ayudes a perdonar. O Señor, yo quisiera perdonar. Porque esa oración no es oída por Dios. La oración que Dios la oración que Dios oye es concreta. Señor, yo ahora en tu nombre perdono a fulano, a fulana de tal que me ofendió. Y tenés que decir, Padre, yo lo perdono de todo corazón en el nombre de Jesús. Y vas a vivir libre, porque ¿saben por qué Jesús nos propone que perdonemos? Porque cuando no perdonamos, comienza a nacer y a crecer y a desarrollarse en nosotros una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura se convierte en resentimiento. Y ese resentimiento se convierte en rencor. Y mientras sea una raíz de amargura que está en el área de mi voluntad, que yo puedo perdonar y sacarla, no es problema. Pero cuando es un rencor que ya se metió en mi alma, yo ya veo a la persona y aunque esté dando su vida por Cristo, digo, mira, se quiere hacer ver y da su vida por Cristo para que todos lo aplaudan. Porque no creo en más nada de esa persona. ¿Por qué? Porque no hubo verdadero perdón. Entonces, nosotros tenemos que aprender que no necesitamos 1 año ni 2 años, sino que cada día tenemos que revisar y perdonar de corazón a cualquier persona que nos ofendió y tenemos que pedir perdón nosotros si hemos ofendido a otros. ¿Cuánto tiempo te llevará ese examen de conciencia? 3, 4, 5 minutos más. Y aquí estás en más de media hora, 40 minutos orando. La próxima frase es, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ya pedimos perdón por nuestros pecados, ya los confesamos y Él nos limpió, pero la próxima oración es pedirle al Señor con todo nuestro corazón, Señor, no quiero seguir pecando. Guárdame o guardame en este día que comienza. Quiero vivir en victoria. ¿Se dan cuenta la frescura que tiene esta oración? De decir cada día, yo estoy ahora orando al Señor, no me metas en tentación, mas líbranos del mal. Estoy diciendo, Señor,
Yo quiero ser librado de mis malos hábitos. Y el Espíritu Santo lo va a hacer a través de la oración. En este punto nos entregamos a Él. Nos ponemos en el altar como sacrificio vivo. Ponemos nuestro cuerpo, nuestros ojos, boca, manos, oído, todos nuestros miembros y todo nuestro ser en el altar de Dios, dedicándolos a su reino y a su gloria. Si en estas últimas 24 horas yo usé mis manos o mis ojos o mis oídos o mi boca o mis pies para lo pecaminoso, ahora lo estoy confesando a Dios en el punto anterior y ahora estoy diciendo, Señor, yo no quiero pecar más. No es solamente que me perdones de mi pecado, yo no quiero pecar más. La vida cristiana normal no es pedir perdón todos los días, es no pecar. Esa es la idea que hay en la mente de Dios. Es librarnos del mal. Y librarnos del mal significa también librarnos del maligno. Ustedes saben que esta palabra es la misma. Algunas veces se traduce maligno, algunas veces se traduce mal, pero es la misma palabra en griego. Y porque en realidad el mal y el maligno es todo lo mismo. El diablo y el pecado y el mal es todo un solo paquete. Libranos de Satanás, libranos de sus tentaciones. Líbranos de sus acechanzas. Y aquí Dios tiene un pueblo que no solamente confiesa sus pecados, sino que se pone delante de Dios para ser librados y para prepararse a vivir este día en la voluntad de Dios. Todos nosotros tenemos distintos puntos flojos en nuestras vidas donde solemos caer con frecuencias. Algunos tienen la debilidad de enojarse pronto, otros la de hablar mucho o de más. Otros la debilidad de mentir, otros con sus ojos, otros, agregue usted la debilidad que quiera. Cada uno sabe cuál es su punto débil. Son estos puntos débiles los que quiere usar el diablo en este día para hacerte caer en la tentación. Porque dice la Escritura que somos tentados según nuestras propias concupiscencias. Y cuidado, porque cuando algunos hablan de la tentación y del pecado, solamente tienen en su mente la impureza sexual. Y la impureza sexual es uno de los 150 rubros que hay para pecar. Todo lo que está fuera de la voluntad de Dios es pecado. Entonces, no clasifiquemos a los pecados, yo, gracias Señor, como dijo el fariseo, no soy como este publicano. No, porque vos también tenés tu problemita, ¿viste? Entonces, ese problemita es el que usa el diablo. Si sos fuerte en un punto, el diablo te ignora. Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. Y esa palabra maquinación tiene que ver con la estrategia que se plantea para una guerra, para una batalla. Y cuando se plantea una estrategia para una batalla, lo primero que se busca cuál es el punto más débil del enemigo. Porque por ahí es donde vamos a entrar para vencer. Y nosotros tenemos que saber, como dice el apóstol Pablo, que el diablo está haciendo una estrategia con nuestra vida. Tiene maquinaciones contra nosotros. Y está diciendo, a ver, ¿cuál es el punto más flojo de este? Acá, esto es muy fácil. Acá le mando el demonio más chiquito del infierno que le dice, ¿viste que pasó fulano y no te saludó? Y ya está. Ya hay un mundo de maldad en su mente contra esa persona que no lo saludó. No sé, a ustedes no les pasa, a nosotros nos pasa muchísimo esa amiga. Y entonces tenemos que ponernos una coraza, y es esta oración: Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, líbranos del maligno. Y nos preparamos para vivir todo el día en el temor de Dios, porque Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen y los defiendes. Si tú vives en el temor de Dios, el ángel del Señor estará alrededor tuyo para defenderte. Amén. Bueno, ustedes pueden con más tiempo terminar de leer este punto que me parece que es también muy importante. Termino con el último párrafo. ¿De qué manera nos libra el Señor? Por medio de la verdad. La verdad de Dios nos hace libres. Por eso es importante que luego de hacer este pedido al Señor, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal,
inmediatamente echemos mano a la verdad de Dios, como Jesús aquí nos enseña, y terminemos nuestra oración con una proclama de esa verdad que llene de fe nuestro corazón y con alabanza al Señor. Y esa proclama es el último punto, el número 7. Oramos: Señor, tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Cómo termina esta oración? Proclamando con todo nuestro corazón: ¿de quién es el reino? Tuyo es el reino. ¿De quién es el poder? Tuyo es el poder. ¿De quién es la gloria? Tuya es la gloria. Señor, tú reinas y tu reino es por todos los siglos. Toda potestad en el cielo y en la tierra. Y yo te pertenezco, estoy en tu reino y voy a hacer tu voluntad. Porque tuyo es el poder para que yo pueda hacer tu voluntad. No es en mis fuerzas que voy a librarme de la tentación, sino en tu poder. Tú me vas a ayudar a vencer, a vivir en tu voluntad. Tuyo es el poder y nos diste a nosotros ese poder. Gloria sea el nombre de Dios. Y ahí llegaste a la hora y cuarto, hora y 10, no sé. Cuando lo hemos practicado en grupo, hemos estado 3 horas y no nos dimos cuenta que estábamos orando. Y es una guía práctica que nos puede ayudar. Podemos tomar una parte en un momento, otra parte en otra, pero termina el día y hemos orado así como Jesús nos enseñó, como les enseñó a sus discípulos para orar. Amén. Muy bien. Gracias por escuchar.